Le importará Jesús que esté doliente mi corazón, si ando en senda oscura de aflicción, me dará consolación. Le importa, sí, le importa, comparte mi dolor. Hasta en mis días tristes y mis noches negras le importan al Señor. Le importará si estos pies tropiezan al caminar, si he caído en mal o en la tentación, me podrá así levantar. Le importa, sí, le importa, comparte mi dolor. En mis días más tristes y noches más negras me ama el Salvador. Le importará el día triste cuando diga adiós, y mi corazón lleno de aflicción clama en medio del dolor. Le importa, sí, le importa, comparte mi dolor. En mis días más tristes y noches más negras me abraza el Salvador. Le importa, sí, le importa, comparte mi dolor. Hasta en mis días tristes, mis noches más negras le importan al Señor. Le importan al Señor. Corazones que no teman ir al campo de batalla. Buscas vidas dedicadas a servir, que amen tu palabra. Buscas luces en la oscuridad, tengan miedo de brillar, porque la mies en verdad es mucha y no tengo excusas para decir no. Si me llamaste a ser ese que tú buscas, que no tiene
Probad y ved. Historia de hoy. Mi talento, mi ministerio. La Biblia está repleta de personas que dedicaron sus vidas a una tarea muy especial: conducir al pueblo de Dios. Recordamos a Noé, Abraham, Moisés, Josué, profetas y otros. Pero la historia no termina allí. La historia continúa en nuestros días cuando vemos profesores con sus clases, conduciendo al pueblo de Dios a través del estudio de la lección de la escuela sabatina. El trabajo continúa cuando vemos a nuestros hombres liderando a la juventud en los caminos del Señor. El trabajo continúa cuando vemos en acción a la fuerza de las mujeres, ocupando espacios tan significativos en la proclamación del Evangelio. El trabajo continúa cuando vemos a nuestros líderes, ancianos y pastores, dedicándole sus vidas a la misión de liderar, proclamar y salvar. Lo interesante es que no necesitamos ir muy lejos para encontrar a esas personas. Están muy cerca de nosotros. Ellas hacen de sus talentos su ministerio. Aquí en Campo Grande, Mato Grosso do Sul, existen muchas personas así, totalmente involucradas con la misión. Específicamente en la iglesia del barrio universitario, encontramos muchos ejemplos de hombres y mujeres dedicados a la obra misionaria. Para representar a ese grupo especial de personas, escogimos al joven Rubén Barros Godoy. Él fue prácticamente criado en esta iglesia y hoy es un incentivo para todos nosotros. Con disposición actúa en prácticamente todos los departamentos de la iglesia. Hoy, como primer anciano, él ejerce gran influencia sobre los hermanos. Esto ha contribuido para el crecimiento de la obra misionaria en su barrio, para un reavivamiento espiritual de los miembros, y así la iglesia se torna cada día más viva y más fervorosa. Las actividades son muy interesantes. La alabanza congregacional es uno de los puntos fuertes de la liturgia. El tocar el piano y liderar una pequeña banda musical. Rubén está contribuyendo para desarrollar otros talentos y crear un clima de participación, espiritualidad y adoración. Rubén es un verdadero líder que no mide esfuerzos para compartir sus conocimientos bíblicos. Su influencia es determinante y la utiliza con bondad y amor al abrir la palabra de Dios para los jóvenes y su iglesia. Es un apasionado por la enseñanza y creó una clase bíblica adaptada al programa Biblia Fácil los domingos en la noche, donde decenas de hermanos y visitantes tienen la oportunidad de estudiar la Biblia de una manera didáctica y atractiva. Muchas personas han tomado la decisión del bautismo a partir de esa clase bíblica. Decidido a dedicarle todo su tiempo a la predicación del Evangelio, Rubén además ofrece estudios bíblicos en las casas de los interesados. Uno de los motivos que hacen de la iglesia del barrio universitario un lugar tan activo espiritualmente es el gran coro, que reúne a gente de varias edades. El coro existe hace más de 18 años, siempre bajo el comando y dirección de Rubén. Él también es consejero espiritual del Club de Desbravadores Herederos del Rey e instructor de Orden Unida. Su conducta cristiana y su liderazgo ha llevado a los miembros de la iglesia a realizar cosas importantes. Una de ellas es la realización de un gran sueño: inaugurar la nueva iglesia construida al lado de la iglesia actual. En su trabajo como profesor universitario de ingeniería eléctrica, Rubén siempre da testimonio de su fe. ¡Qué bendición para la iglesia cuando vemos jóvenes que se dedican a vivir una vida en misión, haciendo de sus talentos sus ministerios! Y de esta manera son capaces de construir una historia de victorias en sus comunidades. ¿Qué tal ser un joven así? Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga.
El sol brillante ya salió, camino en su luz, del Salvador es símbolo del magno Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor, la llama viva de la fe y alientan el amor. En la mañana eterna, pues, contigo cuando esté, yo del Cordero y de Moisés el himno entonaré. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. Así comienza el himno que acabamos de cantar, y qué bueno es comenzar cada día tomado de la mano del Señor. Feliz sábado, hermanos, es un gusto saludarlos a la distancia, pero qué bueno es saber que nos podemos conectar por medio de este medio. Ahora sí, vamos a ponernos en reverencia para orar. Querido Señor que estás en los cielos, te damos gracias porque tú nos estás cuidando y porque a pesar de la situación que está viviendo el mundo, nosotros podemos seguir conectándonos y alabándote y adorándote por diferentes medios. Te queremos pedir que tu Espíritu Santo nos esté acompañando en esta mañana y que al abrir tu palabra nos esté guiando hacia la verdad. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, tenemos unos breves anuncios para compartirles, y es que el próximo miércoles, como todos los miércoles, tendremos nuestro culto de oración, pero a partir del jueves tendremos una semana muy especial que vamos a estar compartiendo en conjunto con el distrito de Florencio Varela. Una semana donde vamos a estar charlando temas acerca de la mayordomía y que tiene como título Privilegiados. Así que recuérdense, hermanos, a partir del jueves 6 tendremos a las 8 de la noche, tanto jueves como viernes. Comenzaremos con esta semana, pero el sábado lo haremos por la mañana, en el horario del sermón. Y los temas van a estar a cargo del pastor Alejandro Brunelli, de Solange y Shetler Adubiri, del pastor Gary Utz y de nuestro pastor Santiago Felker. Así que no se olviden, agéndenlo a partir del jueves a las 8 de la noche y el sábado en el horario del sermón. Ahora sí, tenemos una parte muy especial para los más pequeños de la casa que está a cargo de Naila. Dejad venir a los pequeños. Dice Jesús, Que vengan a mí los pequeñitos, pues de ellos es el reino de Dios. Ven a Jesús, ven a Jesús, ven a Jesús. Feliz sábado para todos, es lindo poder saludarlos y hoy vamos a escuchar un poco de la historia de José, que seguramente todos conocemos, pero siempre hay algo que aprender o recordar de estas historias de la Biblia. José tenía ¿cuántos hermanos? 11. Eran un montón. Y su papá tenía una predilección especial por José. Aunque Dios no quería eso y siempre enseñó a no hacer diferencia entre sus hermanos, pero el papá de José no podía evitarlo, porque José era un niño muy bueno y obedecía a Dios y le hacía caso también de todas las cosas que él pedía. Entonces un día su papá le regaló una hermosa túnica de muchos colores. A él le encantó y estaba feliz. Era como una túnica de príncipe. Pero sus hermanos, cuando lo vieron, no les gustó para nada. Y se enojaron y sintieron envidia. Otro día, José les compartió un sueño que había tenido.
En ese sueño había 11 espigas y una espiga en el medio. Las 11 de alrededor se postraban, ¿sí? Se doblaban hacia la espiga del medio. Y sus hermanos se quedaron pensando qué podía significar eso, pero no les estaba gustando mucho cómo venía la historia esta. Y entonces les cuenta el segundo sueño que tuvo. Y en ese sueño había 11 estrellas, el sol y la luna, que se inclinaban también hacia él. Entonces, cuando sus hermanos entendieron, le dijeron: ¿pero y entonces qué pensás vos? ¿Que sos un príncipe acaso? Y entonces ahí fue cuando su envidia llegó al punto máximo. Un día, cuando sus hermanos estaban en el campo apacentando las ovejas, su hermano José, enviado por su papá para mandarles comida, se acerca a ellos. Y entonces sus hermanos empezaron ya a hablar mal de él. Y también planificaron matar a su hermano. Entonces, uno de los hermanos también que estaban escuchando ahí les dijo: no, mejor no lo matemos, mejor tirémoslo a ese pozo que está ahí. Él tenía en sus planes poder liberarlo en algún momento de ese pozo. Entonces se acerca José y enseguida ponen en marcha su plan. Le quitan su hermosa túnica que su papá le había regalado y entonces lo arrojan al pozo y ahí lo dejan. ¿Qué les parece a ustedes que pensó José en ese momento? Creo que lo más fácil de hacer es odiar, tener rencor y pensar cómo vengarse de esa situación. Pero José había aprendido otra cosa, de su padre y de Dios. Habría aprendido sobre él perdón, a pesar de lo que le hagan. Pero él sabía que debía perdonar a sus hermanos y así lo hizo. ¿Qué te parece si ahora hacemos una oración pidiéndole a Dios en especial por esto que aprendimos hoy? Oremos. Amante Padre que moras en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Te queremos pedir en especial que trabajes en nuestros corazones para que podamos perdonar a todos, Señor. Que no guardemos ningún rencor en nuestro corazón. Te pedimos esto sin merecerlo, pero en el nombre de Jesús. Amén. Les mando un gran saludo y que tengan un feliz sábado. Dejad venir a los pequeños. Dice Jesús, que vengan a mí los pequeñitos. pues de ellos es el... Gracias, Naila, por compartir este relato, y por lo que parece, el sábado que viene seguiremos con la historia de José. Ahora sí, vamos a pasar a una parte musical muy especial que está a cargo de Jael Ollamburu, y luego de la parte musical, nuestro pastor Santiago Felker tendrá el tema de esta mañana. Cuán difícil es a veces caminar en los momentos en que todo sale mal. Pero yo sé que estás aquí y que tú no me olvidarás, pues por mi fe veo tu amor y tu bondad. Cuán difícil es a veces continuar cuando no entiendes lo
callejón tan oscuro, donde no pueda ver tu luz, donde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús, donde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús. Feliz sábado, queridos hermanos. Qué alegría que podamos estar a través de esta transmisión unidos, ¿sí? Agradecemos allí a los hermanos que nos acompañaron en las diferentes partes y quiero mandarte un cordial saludo a cada una de las iglesias que representan el distrito, a los hermanos de Lanús, de Parque Udave, de Monte Chingolo y a los hermanos de Valentín Alsina. Estoy acá en la iglesia de Alsina en este momento. Sé que muchos de ustedes quieren estar en su iglesia, pronto lo vamos a hacer, te invito a que sigamos orando por eso, pero mientras tanto la iglesia la seguimos haciendo todos juntos, cuando nos unimos en oración, cuando compartimos el estudio de la palabra, en cada escuela sabática online grupal que hacemos. Qué lindo que podamos estar allí intercambiando y conectados unos con otros. En esta hora quiero invitarte a que podamos reflexionar en la palabra de Dios juntos y quiero invitarte a que podamos tener una actitud de adoración. Sé que es muy difícil y cuesta a veces en casa porque hay muchas cosas que nos despejan, que captan nuestra atención, ¿verdad? Pero dediquemos este momento para estudiar la palabra de Dios, dejemos el celular de lado, pongámoslo en silencio, concentrémonos en el celular si lo estamos mirando desde allí en esta hora y abramos nuestros oídos y nuestro corazón para poder escuchar la palabra de Dios, porque estuve orando para que no sea yo el que hable, sino que sea el Señor. Y lo hermoso de abrir la palabra de Dios es que el Señor siempre nos habla, de una o de otra manera, con una historia muy conocida, con una que no conocíamos tanto. Siempre hay un mensaje nuevo. Y en esta hora quiero invitarte a que podamos abrir la palabra de Dios, vos y yo, ¿sí? Y podamos meditar en ella. ¿Sabes? En esta semana recibí un llamado de una hermana de iglesia que no es de este distrito, pidiéndome: pastor, ore por esta situación que me aflige, que me está generando tristeza. Y la escuché a una hermana de fe, es una hermana de mucha fe, esas hermanas a las que todos irían y le pedirían que ore por él. Es más, esta hermana yo la considero una de esas hermanas de oración que tienen el don y el ministerio de la oración, pero estaba quebrada. Su hija tiene cáncer y está allí muy cerca de morir. Yo la conozco a la hija, he ido a hablar con la hija, he orado con ella, se ha sometido a un montón de operaciones, pero ahora está muy mal. Los médicos no le dan ninguna expectativa de vida. Y entonces la hermana me dice: pastor, ¿será que estoy pagando por mi pecado? ¿Será que Dios me está castigando? ¿Por qué sucede todo esto? Y afligida y triste, estaba aturdida por la situación. Y yo le intentaba hacer entender que nuestro Dios no es un Dios que castiga y genera dolor porque le place el dolor. Es más, cuando vamos a la palabra de Dios encontramos que estamos en un gran conflicto y que en este conflicto el creador de la muerte, el que generó las enfermedades, el cáncer, el que genera la desnutrición, la falta de alimento diario, no es Dios, ese no es el plan divino. Pero Satanás, en medio del gran conflicto, muchas veces nos hace creer, aún con la Biblia en la mano, aún teniendo un cargo en la iglesia, nos hace pensar que Dios es el originador de toda esta situación. Y le recordaba: hermana, usted sabe que Jesús es amor,
que esto no está dentro del plan de Dios, que Dios tiene el poder para sacar algo bueno de en medio de todo esto, pero no es por culpa de su pecado, ¿sí? Sino es por culpa del pecado. Y nos pusimos a hablar y recordamos que estamos dentro de un gran conflicto y que muchas veces nosotros pensamos que es una causa, pero pueden ser muchas más, ¿sí? Puede ser que fue por causa de su pecado, pero cuando abrimos la Biblia nos damos cuenta que Jesús no vino para filosofar de por qué el pecado existe, de por causa de quién uno está enfermo o no, sino Jesús vino para salvar, para aliviar el dolor y para darnos la oportunidad de tener vida eterna. Estamos dentro de un gran conflicto, de Satanás que quiere destruirnos y destruirte y quitarte la vida eterna, y del cielo y de Jesús que quiere salvarte, que quiere darte vida eterna, que quiere que tengas una vida diferente. En medio de este mundo de dolor y de tristeza, Jesús declara: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y ese texto de San Juan capítulo 10, versículo 10 también dice: pero el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El gran conflicto entre el bien y el mal. Y aunque no nos demos cuenta, aunque muchas veces caminemos nuestra vida, hagamos nuestras actividades, estamos inmersos en un gran conflicto. Aunque no los puedas ver, hay ángeles del cielo que quieren cubrirte, protegerte y te llaman para que busques la protección divina. Y hay demonios, dice huestes espirituales de maldad, Efesios 6, que quieren destruirte. Y aunque no parezca, no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿sí? Sino hay una lucha espiritual. Y muchas veces nos olvidamos de esto, aún conociendo la palabra de Dios. Satanás quiere destruirte. Satanás quiere que te alejes de Dios. Pero no solamente quiere que pierdas la vida eterna. La palabra de Dios nos muestra que Satanás se deleita en hacernos sufrir. ¿Sí? Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Jesús quiere sanarnos, curarnos, transformarnos y darnos vida eterna. Y aún en medio de todas las heridas que el enemigo pudo hacernos porque nos alejamos de Él, Él quiere restablecernos. Hace poquito, en julio, ¿sí? Todos los julios, hay una fiesta en China horrible y muy conocida que desde el 2009 se está haciendo de manera oficial, que es la fiesta del Yulin, donde básicamente comen perro, ¿sí? Había visto la noticia hace mucho tiempo atrás y ahora la volví a ver hace poquito en Infobae, Clarín, alguno de estos, que volvían a levantar esta nota porque cada año sucede lo mismo. Hay una fiesta en China, ya todos sabemos, ¿no?, que los chinos comen de todo y ahora con esta pandemia nos enteramos más todavía de esto. Pero en esta fiesta, en la fiesta de Yulin, se dedican unos 5 o 10 días a comer carne de perro. ¿Por qué? Porque según la tradición milenaria, comer carne de perro hace bien a la salud, dice que mejora la temperatura corporal y prepara a las personas para soportar el crudo invierno que viene, ¿sí? Interesante y loco a la vez. Pero lo más loco no es que se están comiendo un perro, que para nosotros es una mascota. Tal vez a vos que te estoy hablando, te comerías un ser humano antes que un perro, porque amás a los perros y los querés, ¿sí? Y hay muchas personas que aman más a los perros que a los seres humanos, pero eso es otra cosa. Sino lo más loco es que en esta fiesta la tradición dice lo siguiente, que cuanto más sufre el perro antes de morir, el perro mejor sabe, es más rico y ayuda mucho más a la salud. Entonces la fiesta del Yulin no solamente es comer perro, sino torturar perros y hacer que la agonía se extienda lo máximo posible antes de que muera, para después comerlo. Y hay todos unos problemas gubernamentales con organizaciones activistas
de los derechos de los animales, que están ahí, que intentan, pero que no pueden por las leyes chinas, y ahí están todos los años peleando y van y compran perros para rescatarlos, y por otro lado los trafican, y en ese tiempo cuando llega julio empiezan a robar perros, una locura. Pero lo más loco es cómo torturan a esos pobres animalitos del Señor. Y ustedes pueden ver en internet imágenes, ¿no? Hierven a los perros vivos, les clavan pinches por todos lados, los revolean de un lugar a otro e intentan hacerlos sufrir lo máximo posible. Porque cuanto más sufre, mejor sabe y mejor hace a la salud. Eso es lo que dice la tradición. Y cuando todos los años veo esta noticia, pienso en el gran conflicto y en San Juan 10:10. Satanás quiere destruirte, pero no solamente quitarte la vida eterna, sino en el camino hacerte sufrir y destruirte. Y no es que Él te destruye, sino que te da todas las herramientas para que vos elijas autodestruirte, alimentándote mal, no haciendo ejercicio, no tomando agua, comiendo cosas que no hay que comer, tomando cosas que no hay que tomar, usando alcohol, cigarrillo, drogas, destruyendo tu hogar, promiscuidad, mirando videos, series, videojuegos, etcétera, alejándote de Dios y haciendo que te destruyas tu mente y tu cuerpo y tu alma y todo lo que está cerca tuyo. Pero las decisiones finalmente las tomamos nosotros. Pero ahí está Satanás, no solamente queriendo que perdamos la vida eterna, sino queriendo que suframos lo máximo posible. ¿Por qué? No es que para Satanás vos valgás mucho o yo valgo mucho, sino que para Dios vos y yo valemos mucho. Y Satanás sabe que está perdido y lo único que tiene es hacer sufrir a Dios. Y dice, yo me voy a perder, pero más se van a ir conmigo y te voy a quitar un hijo más y te voy a hacer sufrir. Y por eso está allí como león rugiente buscando a quien devorar, pero hay algo más. Gracias al Señor no estamos solos y no tenemos que luchar solos. Jesús vino para salvarnos y darnos libertad. Él envía a sus ángeles, al Espíritu Santo, nos da el poder de la oración, la palabra de Dios, para que podamos vencer en este gran conflicto. Y cuando pienso en gran conflicto, recuerdo la historia que es un hito a través de toda la Biblia. Los israelitas en Egipto. Allí, esclavos por 400 años. Claman a Dios, dice Éxodo capítulo 1, Dios los escucha y envía un libertador, Moisés. Un tipo de Jesús, algunos dicen, pero ahora tenía que luchar contra el faraón, un tipo de Satanás, dicen algunos, ¿verdad? Y podemos ver el paralelismo, porque detrás de faraón y detrás de Egipto está claramente Satanás queriendo destruir al pueblo de Dios, a sus hijos. Y el Señor, con mano fuerte, con brazo extendido, dice la palabra de Dios, envía las plagas y el pueblo de Dios obtiene la libertad. Libertad que ellos desearon, libertad que le pidieron a Dios, libertad que Dios hizo posible con sus milagros, sus maravillas y su gran poder destruyendo el yugo de los egipcios y haciendo que Faraón se trague su orgullo y deje ir al pueblo. Y allí en Éxodo capítulo 14 dice que el pueblo de Dios salió y ellos podrían haber ido por un camino sencillo, rápido para llegar a Canaán, pero el Señor los mandó por otro lugar. Hay un propósito, muchos propósitos, que tal vez el ser humano no pueda entender, los israelitas no podían entender, pero Dios conocía cuáles eran los propósitos. Uno de ellos era que si iban por el camino derecho iban a pasar en medio de los filisteos muy rápidamente, iba a haber una guerra a la cual no estaban preparados todavía. Pero por otro lado el Señor quería aumentar la fe de estos esclavos que todavía no tenían identidad, que aunque habían visto milagros y maravillas de Dios, les costaba creer. Necesitaban comprobar una vez más el poder de Dios antes de comenzar la caminata por el desierto y llegar a la tierra de Canaán.
Así que el Señor les pide que vayan por un lugar. Y el lugar era montaña de un lado, montaña del otro y el mar rojo de allí. Vos conocés la historia. Y Jehová pide acampen ahí. Y Éxodo capítulo 14 dice que Dios le dijo a Moisés, acampen allí, el faraón va a escuchar y el faraón va a creer nuevamente, obstinadamente, que tiene una oportunidad de recuperarlos y va a venir. Pensá en esto, no era un campamento de 10 o 20 personas. Moisés estaba movilizando, dice la palabra de Dios, 600.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y mucho pueblo de Egipto que salió junto con el pueblo de Israel, que nosotros conocemos que después fue un gran problema, ese mucho pueblo de Egipto que acompañó al pueblo de Israel. Pero el Señor le permitió salir también al pueblo de Egipto y unirse, ¿sí? No los discriminó, porque el Señor invita a todos a unirse a su pueblo. Allí acampando, ¿sí? Millón y medio, 2 millones de personas acampando allí. El faraón eligió 600 carros escogidos y todas sus tropas y salió. Y dice la palabra de Dios que cuando salió a buscarlos, el pueblo estaba encerrado. Y el pueblo comenzó a ver que los egipcios se acercaban. Y dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 14, versículo 10, Éxodo 14, 10, acompáñame. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Dios. Y dice el versículo 11, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? Que nos has sacado de Egipto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿Por qué? ¿Para qué, Señor? Versículo 12, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, dejanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Dios, Moisés, ¿por qué hiciste esto? Ahora el pueblo de Israel que había salido, que cantaba, que danzaba alegre porque Dios los había liberado de Israel y de Egipto y de la esclavitud que el pueblo de Israel tuvo en Egipto por 400 años, no habían pasado ni 48 horas y ahora se estaban quejando. ¿Por qué? Nosotros te dijimos, Moisés, ¿para qué nos sacaste? Nos hubiésemos quedado y servíamos a los egipcios y estaríamos tranquilos. Stop. ¿Quién pidió salir de Egipto? El pueblo de Israel. El Señor escuchó y mandó un libertador. Dios no sacó al pueblo de Egipto por capricho. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto porque el pueblo lo pidió y porque se cumplieron los 400 años de la profecía, pero el pueblo estaba clamando y suplicando libertad. Y ahora este pueblo que Dios liberta, en el primer obstáculo, quiere echarse para atrás y le echa la culpa a los demás. Mayormente tenemos un mecanismo de defensa, ¿no?, nuestro, que es que cuando las cosas andan mal, solemos echarle la culpa a los demás. Nos cuesta mucho reconocer nuestros errores, ¿verdad? Por allí estaba escuchando en internet a alguien hace poquito tiempo y decía, yo hasta cuando me equivoco la peleo un rato más, aunque sé que estoy equivocado, porque no me gusta dar el brazo a torcer. Y esa es la actitud de egoísmo, de orgullo, de no querer reconocer que el problema es mío y le echo la culpa a Dios, le echo la culpa a Moisés, le echo la culpa al pastor, a los ancianos, al hermano que no me visitó, a este, a aquel. Pero verdaderamente el problema es otro, el problema está en mí. Mayormente cuando visito a hermanos de iglesia ex-adventistas que están volviendo a la fe, me suelen decir algo. Suelen decirme, yo me fui de la iglesia, dejé la fe y me quejaba por el pastor, el anciano, los hermanos que me dejaron, pero en realidad era una excusa. El problema era mío. La culpa fue mía. La falta de fe fue mía. Estaba buscando algo para dejar a Dios.
Y con el paso del tiempo nos damos cuenta que en realidad el problema era nuestro, no era de los demás. Y tal vez estoy hablando para alguien que le echa la culpa a los demás de sus problemas, pero en realidad es porque no está tomando las decisiones que tiene que tomar. Tal vez estoy hablando para una esposa, una madre que se queja de sus hijos que no lo ayudan, que se queja de su esposo que no lo ayudan y que ella hace todo sola. Más que el problema de los hijos y de tu esposo es tuyo, que no te pones firme y no respetás tu lugar y tu espacio, y si vos no te respetás, los demás tampoco los van a hacer. Dejemos de echarle la culpa a los demás y aceptemos nuestras miserias. Seamos humildes, humillémonos delante de Dios, aprendamos a reconocer nuestros errores, pidámosle sabiduría a Dios. Pero es verdad, en el medio de la desesperación es difícil. Santiago, en el medio y en el ojo de la tormenta es difícil. Cuando estoy acorralado y el ejército egipcio viene a destruirme, vos me pedís cordura. Bueno, allí en el medio del problema había alguien que tenía cordura: Moisés. Moisés, cuando vio a los egipcios correr, venir a destruirlo, no tuvo miedo, sino todo lo contrario. El texto, versículo 13, dice: no teman, dijo Moisés. Uno en medio de 2 millones no tenía miedo. ¿Por qué? Saben, las dudas y los miedos son humanos y son aceptables, y hasta Jesús los entiende más que nosotros. Juan el Bautista dudó, ¿cómo no voy a dudar yo y vos? El problema es, en el medio del miedo y la duda, las decisiones que tomamos. Y vos me vas a decir: sí, ya sé para dónde vas, pastor. Moisés tenía una comunión con Dios, pero no fue una comunión que encontró en Egipto con las 10 plagas, fue una comunión de mucho tiempo atrás, allí en el desierto de Madián, orando y leyendo la Biblia, buscando a Dios cada día. Mientras cuidaba las ovejitas, se encomendaba al Señor y hablaba con Él, un Dios personal. Y entonces, como Moisés tenía una relación personal con Dios en la tranquilidad, cuando venían las tormentas, confiaba en el mismo Dios en el que confiaba en la tranquilidad. Pero me vas a decir: sí, yo no soy Moisés, pastor, y yo tampoco, y tampoco somos Enoc, ni Elías. Pero podemos tener comunión con Dios, podemos mejorar nuestra relación con Dios, para que en la tormenta y en la dificultad no le echemos la culpa a los demás, no neguemos nuestra fe, no nos autodestruyamos y esparzamos miserias hacia los demás y repartamos culpas, sino confiemos en Dios, aceptemos nuestros errores y avancemos. ¿Saben? El texto bíblico dice algo hermoso. Dice que Moisés, el único que tenía la cordura suficiente en ese momento difícil, dijo: no teman, versículo 13, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En el medio del gran conflicto, en la mirada y en la visión terrenal, muchas veces no entendemos. Muchas veces levantamos la cabeza al cielo y decimos: ¿por qué? No tiene sentido. Más de una vez me ha pasado que algún hermano se acercó a mí intentando buscar una respuesta, y lo único que recibió de mi lugar fue: la verdad que me duele lo que me contás. No me imagino cuánto te duele a vos, pero no tengo la respuesta. ¿Por qué Dios no actúa? Acá hay una respuesta interesante. ¿Por qué Dios lo lleva hasta ahí? Dios desde el cielo tenía otro plan, un plan diferente. Quería mostrar su gloria, quería mostrar su poder. Nadie iba a morir, solamente Él iba a ser magnificado y la fe en el pueblo de Israel iba a crecer. El hito de abrir el mar Rojo a lo largo de toda la historia y hasta en el Apocalipsis se recuerda. El Señor tenía un plan diferente a la visión y el plan terrenal.
Los planes de Dios son mejores que los nuestros. Nos cuesta aceptarlo, pero tenemos que entender. Moisés se sometía al plan divino, por eso les dice: no teman, no tengan miedo, tranquilos, que la duda, que el miedo no los abata, tranquilos, porque estos que lo están viendo ahora no los van a ver nunca más. Egipto, Faraón, murieron aquí hoy. Va a ser la última vez que los vean. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis seguros, tranquilos. El Señor pelea por vos. Y no sé por qué cuando leo este versículo de Éxodo 14:14 me imagino ahí un ring, 2 personas boxeando. Jesús pelea por vos, Dios pelea por vos. También me imagino allí 2 personas de la edad medieval con espada y escudo peleando. Y el texto bíblico dice: el Señor pelea por vosotros. En donde vos tenés que pelear, no vas a pelear vos, va a pelear el Señor. ¿Por qué va a pelear el Señor por vos? Porque si vos peleás contra Satanás, Él te destruye. Pero si Dios pelea en tu lugar, y si vos le das el lugar a Dios para que pelee en tu lugar, la batalla está ganada. Sé que el tiempo se va, pero quiero contarte una breve historia. Yo tengo un problemita, ¿sí? Que muchos habrán dado cuenta. Tengo muchos, ¿no? Pero uno de ellos es que soy petizo. Soy petizo, sí. Y antes, en el colegio, no sé si ahora lo hacen todavía en la primaria, cuando se hace la fila para izar la bandera, en mi tiempo se hacía de menor a mayor la fila, ¿no? Desde los más petizos hasta los más altos. Y en esa fila de 15, 18 hombrecitos, niños, siempre yo estaba entre los 3 primeros. Qué cosa terrorífica esa, ¿no? Espero que no se haga más. Pero ahí estaba. ¿Y saben cuál era mi miedo? Que en algún momento Cristian, que le decíamos Chucky, que estaba primero en la fila, se cambie de colegio o repita. Porque si él se cambiaba de colegio o repetía, el primero en la fila era yo. Y ser el primero en la fila era lo peor que te podía pasar. Pero gracias a Dios y a la misericordia divina, Cristian siempre estuvo ahí. Así que yo, depende del año, estaba segundo o tercero, ahí, en el top 3 de los más petizos, y todavía lo sigo estando. Y saben, todos los años en el colegio sucede algo. En el tiempo que yo iba al colegio no había ni WhatsApp ni celular, ¿sí? No existía. Así que cada verano que pasaban 3 meses sin saber nada de tus compañeros, a no ser que alguno viva muy cerquita tuyo. Y cuando volvías de vuelta al colegio era a ver si estaban todos tus compañeros, si no se habían cambiado de colegio, y a ver quién entraba nuevo, porque siempre alguien nuevo entraba, ¿no? Es la expectativa. Y recuerdo que un año, creo que era 4º grado, entró Franco. Era el anteúltimo de la fila, ¿no? Tenía 1,90 m y teníamos 9 años. Impresionante. Y por algunas razones, no sé cuál puntual, pero seguramente habrá tenido muchas, Franco me tomó de punto a mí y me agarró bronca. Y yo no sé, vos que me estás escuchando, a los hombres, a las mujeres no quiero preguntarles y que me comenten, pero te pregunto si en el colegio vos eras de los revoltosos que se peleaban. Yo, aunque era petizo, era un petizo malvado. Y ahí andaba, ¿sí? Siempre ahí metido en los problemas. Y Franco me agarró de punto. Y como era grandote y todos le teníamos miedo, y él me la tenía jurada de que me la iba a dar. Y pasaron ahí algunas semanas y siempre estaba ahí, que me empujaba, que me miraba, que tenía que pasar lejos, que lo tenía que esquivar. Yo no me quería achicar, pero sabía que no tenía chance con él. Y recuerdo una vez me dijo: de hoy no pasas. En el recreo yo te voy a buscar y vas a ver. Y a mí se me vino la noche. Sabía que si iba al recreo, la cosa se iba a complicar. Y en esa cosa de los niños, de no querer decirle al profesor porque tenía miedo de que después me cargue, si a vos te pasa algo de esto, decirle al profesor o a tu mamá, ¿eh? No tengas miedo. No hay nada de malo de hacerlo, ¿sí? Lo aprendí tarde yo. Pero allí llegué y entonces me buscó Franco,
me sacaba 3 cabezas, me empujó y me dijo, ¿y ahora qué? Y ahí los chicos armaron la rondita y recuerdo que el recreo del colegio 21, el patio era muy grande, los profesores siempre estaban en una punta hablando y mucho no nos miraban. Y yo dije, acá se viene, ¿no? Me empujó 1 vez, 2 veces, 3 veces, hizo la ronda. Y bueno, dije que sea lo que el Señor quiera, nos ponemos a pelear, ¿no? Para ganar la dignidad, pero sabía que me iba a destruir. Y en el momento en que sabía que ya se venía la violencia pura de Franco, aparece Brian. Se pone enfrente mío y Brian, en realidad no le decimos Brian, nunca le dijimos Brian. Brian es el negro Brian, ¿sí? Un morocho que era el último de la fila, literalmente, y es, a mí me gusta decir, es como La Roca, ¿sí? El de las películas de rock, gigante. No sé qué le daban de comer en su casa a Brian. Y Brian era del colegio mi mejor amigo, hicimos jardín los primeros años, 4º grado. Hasta el día de hoy me sé solo 3 teléfonos de línea de memoria. El de mi papá, el de mis abuelos y el de la casa de Brian. Es mi amigo de verdad. Él se paró delante mío porque sabía que me iban a matar. Y entonces Franco, que me estaba hostigando a mí, ahora se dio vuelta la tortilla y el negro Brian lo empezó a empujar a Franco. Le dijo, ¿qué te pasa vos, mi amigo? ¿Qué te pasa? Y ahí choque de titanes, yo ahí chiquitito entre medio, y se empezaron a pelear. Piña va, piña viene, y en un momento veo que Brian, el negro Brian, le ganó a Franco y quedó en el piso. Y ahí Brian se fue, no siguió la pelea, y cuando lo veo en el piso a Franco, dije, esta es mi oportunidad, y me le acerqué y le dije, eso te pasa por meterte conmigo, y me fui. Zafé, porque alguien que tenía más fuerza que yo peleó por mí una batalla que yo no podía ganar. Aunque después empecé a tener otro problema, ¿no? En el colegio, y era que no me podía separar del negro Brian. Si Brian iba al baño, tenía que ir al baño. Si Brian no salía al recreo, me tenía que quedar con él. Si Brian faltaba, le pedía por favor que me avise, porque en la que me separaba de Brian, la que se me venía. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos, seguros. Es verdad que Satanás quiere destruirte. Es verdad que Faraón con toda su tropa quiere hacerte añicos y que vuelvas a estar esclavo. Pero Jehová pelea por vos, y si vos le das el lugar, no hay de qué temer. Y aún con dudas, con miedos, con todos tus traumas emocionales, dale el lugar a Dios para que pelee tu batalla. Porque Jehová es poderoso varón de guerra, dice el canto de Moisés, que no pierde batallas. Él no perdió ninguna batalla. Es el único guerrero que no conoce la derrota. Solo son victorias. No importa cuán difícil sea tu lucha, el Señor te asegura la victoria. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué es lo único que tenés que hacer? Quédate cerca del Señor. Dale el lugar. Jesús le dijo a sus discípulos, yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No tengan miedo. Yo los voy a proteger. Yo voy a estar con ustedes. No los voy a quitar del mundo. No les digo que no va a haber problemas. No les digo que no van a pasar situaciones traumáticas y enfermedades. No. Lo que les aseguro es que yo voy a pelear por ustedes y ustedes no van a ser vencidos. Satanás está derrotado. Y si vos estás al lado de Cristo y dejás que Cristo pelee tus batallas, hay victoria. Aunque en el plano terrenal y en la visión terrenal parezca que estás totalmente derrotado, que no hay esperanza, que la muerte está cerca, que hay destrucción, que ya no hay solución para tus problemas emocionales y tu carácter. La palabra de Dios dice que Jehová pelea por vos. Y si lo dejás que Él pelee por vos, en esta batalla cósmica, la victoria está asegurada. Déjalo al Señor. Y el texto bíblico dice que luego de que Moisés dijo esto, versículo 15, Jehová le habla a Moisés.
Mientras el ejército está viniendo allí, Jehová le habla a Moisés y le dice: ¿por qué claman a mí? ¿Qué no entendieron de que yo voy a pelear por ellos y los voy a hacer libres? Y se los prometí. Di a los hijos de Israel que marchen. Di a los hijos de Israel que marchen, y tú te vas a meter adentro del mar, vas a alzar tu vara, vas a extender tu mano y yo voy a abrir el mar y ustedes van a cruzar en seco. Pero dile al pueblo de Israel que marche. Todavía no se había abierto nada. El pueblo de Israel no sabía que se iba a abrir el mar rojo. El pueblo de Israel veía a los egipcios que los iban a destruir, no había salida. Y ahora Dios le pide: marchen en dirección al mar. Si lo decodificamos, si escuchamos un mensaje así, nosotros diríamos: vayan y caminen para ahogarse. Pero el Señor le dice: marchen, avancen, den un paso de fe. Y el pueblo de Israel empezó a marchar. Y Moisés adelante fue el primero que tocó el agua, levantó la vara y el mar se abrió. El ángel de Jehová iba delante de ellos. La nube que estaba delante de ellos se fue a sus espaldas y detuvo al ejército egipcio. Y el pueblo de Israel marchó en seco, en el medio del mar. Columna de agua por un lado, columna de agua por el otro, y el pueblo allí. Marchen, avancen. Dice Hebreos capítulo 11 que el pueblo de Israel cruzó el mar rojo en seco por fe. Por la fe. ¿Por qué? Porque Jehová les dijo: marchen. Y el pueblo, con miedo, con duda, con tristeza, avanzó. Dio un paso de fe. Y cuando das un paso de fe y de obediencia a la palabra de Dios, el Señor abre el mar. El Señor hace sendas donde no la hay. El Señor muestra su gloria. Quiero leerte una frase para terminar. En Patriarcas y Profetas, en la página 294 o 181 de este libro, dice lo siguiente: esto nos enseña una gran lección para todos los tiempos. A menudo la vida cristiana está acosada por peligros y se hace difícil cumplir el deber. La imaginación concibe la ruina inminente adelante y la esclavitud o la muerte detrás. No obstante, la voz de Dios dice claramente: avanza. Los obstáculos que impiden nuestro progreso no desaparecerán jamás ante un espíritu que se detiene y duda. Los obstáculos no se van a quitar si nos detenemos en la duda. Los que postergan la obediencia hasta que toda sombra de incertidumbre desaparezca y no haya ningún riesgo de fracaso o derrota, no obedecerán nunca. La incredulidad nos susurra: esperemos que se quiten los obstáculos y podamos ver claramente nuestro camino. Pero la fe nos impele valientemente a avanzar, esperándolo todo y creyéndolo todo. Querido hermano, no sé por qué lucha estás pasando. No sé qué esclavitud estás mirando detrás o qué problema estés mirando delante. No sé cuánto te está costando obedecer o qué decisiones Dios te está pidiendo que tomes. Pero no esperes a que todos los obstáculos se salgan. No esperen a que todas tus dudas se disipen. No esperes tener la seguridad absoluta de decidir obedecer a Dios. Porque si esperás que todo se allane, porque si esperás el momento perfecto, porque si esperás tener todas las herramientas, ¿sabés qué va a pasar? Nunca vas a avanzar. Nunca el mar rojo se va a abrir. Y siempre Satanás te va a volver a esclavizar. Claramente la sierva del Señor y la palabra de Dios dice que si el pueblo de Israel se hubiese quedado inmóvil, hubiese vuelto a ser esclavo. Pero ellos avanzaron, dieron un paso de fe. Un paso de fe. Nuestro deber es avanzar por fe y creer en la palabra de Dios. Confía. No tengas miedo en tu familia.
no tengas miedo en el dinero, no tengas miedo en tu trabajo, no tengas miedo en el que dirán. Avanzá creyendo en Dios. Y muchas veces avanzar creyendo en la palabra de Dios es locura. Pero cuando avanzamos creyendo en la palabra de Dios, vemos los milagros más grandes. Un paso de fe, solo un paso de fe. Y el Señor, así como lo hizo con el pueblo de Israel, lo va a hacer hoy con vos y conmigo. Y vamos a poder cantar del otro lado del Mar Rojo el canto de Moisés, que dice algo así como: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. ¿Por qué Moisés pudo cantar este canto del otro lado con el pueblo? Porque dieron un paso de fe, porque dejaron que Dios pelee sus batallas, porque confiaron. Y esta misma alabanza podemos tener hoy en nuestra boca, si damos un paso de fe. Y esta misma alabanza pronto cantaremos en el cielo, en la segunda venida, el cántico de Moisés. Te invito a que podamos orar juntos. Padre eterno, querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque nos recuerdas que estamos en un gran conflicto, que tú quieres darnos vida y vida abundante, que tú quieres hacer milagros en nuestra vida y que tú hoy nos invitas a avanzar por fe y creer en tu palabra, a dar un paso y tú abrirás las puertas. Señor, queremos cantar ese canto de Moisés, porque tú has hecho y harás maravillas en nuestra vida. Y también queremos cantar ese canto de Moisés en el cielo, cuando eternamente y para siempre tú venzas a Satanás y podamos vivir la vida eterna contigo. Oramos agradecidos por tu palabra, por este sábado que nos regalas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.